Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de predicación sobre verdades bíblicas fundamentales. Le confieso que a mí me fascina predicar sobre libros de la Biblia. Ustedes saben lo que hemos hecho, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, aunque usted no lo recuerde o no lo crea, lo cubrimos completito. Ahí están los mensajes en la página, sobre todo en la de Facebook. Y mi deseo es volver de nuevo a predicar el Nuevo Testamento, pero de manera más detallada, porque lo que hicimos fue hacerlo de forma panorámica, pero la Biblia es rica, es abundante, hay mucho que ver, de manera que prontamente estaremos haciéndolo, aunque todavía no he terminado el Antiguo Testamento, apenas el último libro que tratamos fue el libro de Jeremías, y me correspondería entonces, en el orden que tenemos, Lamentaciones. Ya veremos lo que el Señor nos tiene ahí. Pero hicimos un paréntesis para hablar sobre verdades bíblicas fundamentales. Ya hemos visto algunas, por ejemplo, vimos la verdad de la santidad, ¿se acuerdan? La santidad, Dios quiere, desde ese aspecto, que haya un pueblo diferente, un pueblo distintivo que lo muestre a Él, muestre su gloria, muestre su majestad. Ese es el pueblo de Dios. Lamentablemente, Israel no llenó las expectativas, por lo tanto, el Señor siguió su plan, porque Israel no era el fin, Israel era el medio para que la promesa que Dios hizo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, se cumpla. Y por eso estamos aquí, como pueblo de Dios, llamados a ser santos, así como Él es santo. Esa fue la verdad que vimos. Y luego vimos la verdad de la vida eterna. Quise hacerlo así porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo usted pretende ser salvo si usted no se entrega al Señor y comienza con Él una relación estrecha, íntima, personal con el Dios verdadero? Hoy vamos a ver un tema fundamental en las Escrituras que de seguro usted está, no voy a decir cansado de oírlo, pero sí lo oye por aquí, lo oye por allá. Cuando lee la Biblia lo ve muchas veces. Me refiero al tema del arrepentimiento. El arrepentimiento. El arrepentimiento es un tema fundamental en las Escrituras. Cuando usted mira la vida de Cristo, su ministerio, el ministerio de Cristo se basó, entre otras cosas más, fundamentalmente en el arrepentimiento. El Evangelio de Jesucristo tiene como elemento clave este término, esa expresión. Ahora, ¿realmente el arrepentimiento ha ocurrido en nosotros? Bueno, pastor, yo estoy aquí. Un día me arrepentí de mis pecados. Perfecto. Gloria al Señor por eso. Ahora, ¿entiende usted la implicación de esa verdad? En realidad su vida es un reflejo del verdadero arrepentimiento que nos enseña la palabra de Dios. Vamos a ir a Marcos, capítulo 1. Marcos, el segundo evangelio, aunque algunos creen que fue el primero que se escribió.
No importa, lo importante es el mensaje que encontramos en él. Y dice Marcos, versículos 14 y 15, así. Marcos 1, 14 y 15. Pueden ponerse de pie para cambiar un poco de posición, por si acaso hay algún calambre que no le está dejando tranquilo, usted lo suelte, ¿verdad? Marcos 1, 14 y 15. Amén. Dice la palabra de Dios, vamos a leerlo juntos, todos, a una voz. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Gloria al Señor. Padre, una vez más, gracias por la oportunidad nueva que tú nos concedes de estar en este lugar, casa de Dios, puerta del cielo, como dijo Jacob. Señor, de todo corazón oramos para que bendigas tu palabra en esta mañana. Queremos que la uses y obres en nuestros corazones, en nuestras vidas. Hagas de nosotros las personas que realmente tú quieres que seamos. Gente que dé fruto de arrepentimiento. Gracias por tu palabra, úsala, que tu Santo Espíritu obre libremente sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, pueden tomar asiento. En la medida que los años pasan, hermanos, nos damos cuenta que el cuerpo, esa parte física, biológica que está en nosotros, va respondiendo diferente. Ya el cuerpo no tiene la flexibilidad, tiene las fuerzas, tiene la agilidad que tenía antes. Y comienzan a salir una serie de situaciones que afectan nuestra salud y por lo tanto nos vemos en la obligación de acudir al médico. Creo que todos los que están aquí en algún momento ha tenido que ir al médico, quiera sí o no. Hay gente que dice, a mí no me gusta ir al médico. Yo me he topado con gente así. Gente ya avanzadita de edad, yo no quiero ir a médico. ¿Por qué? Porque son matasanos. Así dicen. Porque cuando voy, lo que voy a encontrar es problemas. No. La medicina, por excelencia, es la medicina preventiva. Es necesario ir al médico por prevención. No esperar hasta el último momento, cuando ya la situación está agravada, para atenderse. Pero ¿qué pasa? Hay situaciones donde los médicos, con toda franqueza, nos dicen, mire caballero, mire señora, usted tiene que cambiar su régimen alimenticio. Usted tiene que cambiar su dieta. Usted tiene que cambiar su estilo de vida. Y muchas veces hay pacientes que le dicen sí con la cabeza al médico, pero después que salen del consultorio, hacen lo que quieren. Y cuando vuelven a la siguiente consulta, dígame, bueno, doctor, le soy sincero, no llevé al pie de la letra lo que usted me dijo. Hermano, cuando eso pasa, ¿qué ocurre? Vienen los problemas, se agravan los problemas, porque como dicen por ahí, la salud entra por la boca. El régimen de vida que usted tenga, el estilo de vida que usted tenga se va a reflejar en su salud. Pero hay pacientes, y ojalá todos o la mayoría que están aquí sean así, que escuchan
y hacen. Cumplen al pie de la letra las instrucciones médicas. ¿Y qué pasa con ese paciente? Le va bien, porque eso es parte de su cuidado integral. Hermano, exactamente lo mismo pasa con el arrepentimiento. En el texto que acabamos de leer, el Señor hace un llamado que va más allá de la salud física. Hay una salud que la gente muchas veces no le presta atención, la salud espiritual. Así como usted tiene necesidad física, material, así mismo usted tiene necesidad espiritual. El Señor, atendiendo a eso, hace un llamado claro, ¿o no? Claro, contundente. Dice el versículo 15, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? El tiempo de la promesa dada por Dios en el Antiguo Testamento de la venida de un Redentor, de un Libertador, de un Salvador. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. No hay reino sin un rey. ¿Por qué él dice el reino se ha acercado? Porque el rey ha llegado. El rey se ha manifestado. Ese rey es Jesucristo. ¿Y qué dice él? Arrepentidos. Lo primero que el Señor considera en lo que tiene que ver con la vida espiritual de cada uno de nosotros, ¿qué es? Arrepentimiento. No me hable de salud espiritual si no ha ocurrido en su vida un verdadero arrepentimiento. Y complementa diciendo, creed en el Evangelio. Lo tocaremos, aunque más adelante vamos a hablar sobre esa verdad, la verdad de la fe. Es otro punto importante de nuestra vida. Ahora bien, en el tiempo de Cristo, Galilea era una zona llena de tensión. ¿Por qué? Porque por un lado estaba la tradición judía y por otro lado estaban las costumbres, la fuerte influencia del Imperio Romano. Había una tensión considerable, importante. Y en medio de ese choque, la gente vivía entre la comodidad, las modas del momento, ¿verdad? La idolatría de la cultura romana, pagana. Eso no cabe duda que ponía en peligro la fe judía, la fidelidad al Dios único, a Jehová, el Dios creador. Pero en medio de ese choque de valores es que Jesús alza su voz, hace un llamado, un anuncio totalmente nuevo. Por eso es que la gente se admiraba de la enseñanza de Cristo. ¿Por qué? Porque hablaba como quien tiene autoridad. No como los escribas. ¿Qué hacían los escribas? Ellos hablaban de lo que decían otros, de las tradiciones. Pero Jesús hablaba desde su autoridad. ¿Y qué dijo? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Ahora, la palabra que el Señor utiliza, la palabra arrepentimiento en nuestro idioma, cuando usted va al original, la palabra griega, que la aprendimos mucho con don Andrés, metanoia, ¿se acuerda? O metanoeo, que se traduce como arrepentirse en nuestra Biblia. Esa palabra no habla pura y simplemente de sentir remordimiento.
Una cosa es usted dolerse por algo, sentirse mal por algo, pero otra cosa es usted, óigame bien, dar un giro total, un cambio de dirección a su vida. Son dos cosas diferentes. Yo he visto muchas veces personas que derraman lágrimas, se tiran al suelo en señal de arrepentimiento, pero al poco tiempo vuelven a lo mismo. ¿Eso es arrepentimiento? Eso es remordimiento. Son dos cosas diferentes. En Mateo 3:8 dice Juan el Bautista: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué Juan decía eso? Porque el arrepentimiento debe traer resultados, frutos. El arrepentimiento debe provocar en nosotros un cambio evidente, claro, contundente. Debe notarse ese cambio. Y qué pena cuando hay personas en las iglesias que cuando usted pregunta por ellas en su casa, dejan mucho que desear. ¿Qué significa eso? Aparentemente, ese arrepentimiento no ha ocurrido. Personas que persisten con actitudes, comportamientos, reacciones, conductas, relaciones, que dictan mucho de su profesión de fe. Como dijo el apóstol, andad como es digno del Evangelio. No andan como es digno del Evangelio. El Evangelio debe producir un cambio radical en el individuo. De eso es que el Señor Jesús está hablando. Jesús pedía una respuesta real y visible. ¿Qué? Dejar el pecado y volver a Dios como muestra de que uno realmente pertenece a Dios. Por eso, hermano, yo he titulado este mensaje, demuestra tu arrepentimiento. ¿Me está escuchando? Demuestra tu arrepentimiento. No me digas que te arrepentiste. No me lo digas. Demuéstramelo. Demuéstramelo con tu manera de vivir, con tu manera de tratar a los demás, con tu manera de comportarte. Déjalo ver. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero no se demuestra con palabras o emociones, sino con una transformación continua de vida bajo el señorío de Cristo. Porque recuerden, en el texto, el Señor no se limitó al arrepentimiento simplemente. Inmediatamente dijo, creed en el Evangelio. Por eso, hermanos, yo quisiera que tomemos como reflexión en estos minutitos, ¿cómo podemos demostrar hoy, actualmente, en nuestros días, en nuestro día a día, un arrepentimiento genuino que evidencia nuestra entrada en el reino? Recuerden que Cristo dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento implica verdadero arrepentimiento y fe en el Evangelio. Ahora, ¿qué es lo primero? ¿Cómo podemos demostrar hoy un arrepentimiento genuino? Bueno, lo primero, no cabe duda, es reconocer tu necesidad de cambio. ¿Me está escuchando? Hay mucha gente que sabe que tiene que cambiar, pero no lo hace. Por muchas cosas. Compromisos, relaciones. Ay, ¿qué van a decir mis amigos?
¿Qué van a decir mis canchanchanes de parranda? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir los vecinos, mis compañeros de trabajo? ¿Qué van a decir? Hermano, hermana, Cristo fue claro. El que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Señor no se avergonzó de ser tomado como un delincuente, sufrir y padecer lo que Él sufrió y padeció, ser colgado en la cruz para hacer posible nuestra redención. Él no se avergonzó, pero Él lo hizo porque Él nos amó. Nos amó de una manera genuina. Y eso es lo que Dios quiere. Gente que verdaderamente decida cambiar por amor a Dios. Sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Dios tiene que ser la razón por la cual tú y yo tenemos que cambiar. Dios quiere que haya un cambio real en nosotros. De pasar del pecado a Él, volvernos a Él. El llamado de Jesús a arrepentirse muestra que nadie puede acercarse al reino de Dios sin reconocer que ha pecado. Por eso dice arrepentido. Hay gente que dice, pero ¿de qué yo tengo que arrepentirme? Si yo soy una persona buena, yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien. Óigame, el primer paso para usted curarse, sanarse, recuperar la salud, es reconocer su enfermedad. Reconocer su situación. Si usted no hace eso, usted no va a proceder a nada. Entonces, lo primero que usted tiene que reconocer es su necesidad de cambio. Y lo primero que Dios quiere cambiar en nosotros es nuestra vida de pecado. Nuestra esclavitud en el pecado, nuestra dependencia al pecado. El pecado, hermanos, es esa tendencia que tenemos tú y yo a hacer todo lo contrario a Dios. Dios es un Dios santo, sin pecado. Dios no quiere nada con el pecado. Y todo lo que la Biblia enseña respecto al pecado, cómo Dios abomina el pecado, eso es lo que Dios quiere que se produzca en nosotros. Un cambio de actitud frente al pecado. Mirar el pecado como Dios lo ve, no como el mundo lo ve. Hermanos, aquí se explica el arrepentimiento como un cambio total de rumbo. Dejar de vivir centrados en uno mismo para volverse a Dios. No hay pecado, hermanos, tan terrible que el orgullo, el egoísmo, el centrarse en uno mismo. Vivir la vida como que somos nosotros y nada más. Cuando usted vive así, usted es capaz de cualquier cosa. No, la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos fallado, estamos lejos de la gloria de Dios. Por eso todos necesitamos, ¿qué? Cambio. Todos. Lo primero es reconocer eso. Cuando nosotros reconocemos nuestra culpa y confesamos nuestros pecados, como dice 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros hacemos eso, le abrimos la puerta a la gracia de Dios. Esa gracia que restaura, que limpia nuestra vida. Dios no podrá hacer una obra en nosotros si primero no hay confesión y arrepentimiento. No puede. Es como el padre. Usted, papá, mamá,
consentidor, añoñador. Cuando su hijo hace algo malo, hágale saber que lo que hizo es malo. Y no lo premie. ¿Hasta qué? Hasta que haya una actitud de arrepentimiento genuino. Hasta que la boca de ese muchacho salga confesión. ¿Entiendes lo que hiciste? ¿Sabes lo que hiciste? ¿Qué hiciste? Pregúnteselo. Si el niño no es capaz, si el muchacho no es capaz de confesar, declarar claramente lo que hizo, hermano, cuidado. Papá, mamá, cuidado. No premie lo malo. Eso hace Dios con nosotros. Hasta que no haya un arrepentimiento genuino, real, una confesión, un reconocimiento de nuestra necesidad de cambiar, Dios no podrá manifestar su gracia. Recuerden que la Biblia dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hasta que no haya humillación, olvídese de la gracia. La gracia está ahí. Pero lo primero que Dios quiere es un corazón humillado. En segundo lugar, hermano, seguimos leyendo en Marcos. Dice el versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ese era su oficio, su trabajo. Y les dijo a Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego les llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros que le siguieron. En segundo lugar, hermanos, ¿sabe cómo podemos demostrar hoy un arrepentimiento? Ya vimos primero, reconocer la necesidad de cambio. En segundo lugar, oiga bien, renunciar a lo que te aleja de Dios. Renunciar a lo que te aleja de Dios. No te hagas. Tú y yo sabemos qué cosas obstaculizan nuestra relación con Dios. ¿Qué cosas son aquellas que nos frenan para una entrega total al Señor? Una consagración plena al Señor. El arrepentimiento genuino se trata de eso. Renunciar a cualquier cosa que sea un impedimento para una vida entregada a Dios. Jesús llamó a sus discípulos a soltar sus redes y seguirlo. ¿No lo vio? Síganme. Vengan en pos de mí y haré de ustedes pescadores de hombres. Van a ser personas transformadas, personas diferentes, personas que muestren la gracia de Dios. Ese llamado del Señor muestra que arrepentirse es soltar lo que antes controlaba nuestra vida. Usted no puede ser cristiano y seguir con lo mismo, con su vida vieja. Usted no puede pretender ser un siervo, una sierva de Dios y seguir con sus mismas mañas de antes, con sus mismos malos hábitos de antes. Suelte eso. Sea diferente. Viva el Evangelio. En Lucas 9:23 el Señor decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Un llamado radical. Por eso mucha gente no quiere saber del Evangelio. Porque el Evangelio es confrontativo. El Evangelio te golpea y te dice, te habla con franqueza cuál es tu realidad,
cuál es tu necesidad y cuál es la imperante respuesta que se espera de ti. Así es el Evangelio. El Evangelio no es con paños tibios. No. El Evangelio es una verdad contundente. Seguir a Cristo significa negarnos a nosotros mismos cada día. ¿No lo dice el texto? Niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Cargar nuestra cruz significa identificarnos con el Señor todo el tiempo. Rendirnos al Señor todo el tiempo. El mensaje del reino es retador. No cabe duda. Es retador. Allá aquellos predicadores, aquellas iglesias que vienen a pintarle pajarito en el aire a la gente. Pero lo que yo veo en la Biblia es un evangelio radical. El mensaje del reino nos reta. ¿A qué? A decidirnos y comprometernos de verdad. Dejar atrás todo lo que nos impide tener una relación cercana con Cristo. Como se llame, lo que sea, usted sabe. Usted sabe cuáles son sus luchas. Usted sabe cuáles son sus batallas. Usted sabe cuáles son sus debilidades. Usted sabe cuáles son sus problemas. Cuáles son los obstáculos que hay en su vida. Cuáles son los compromisos que usted tiene. Usted sí lo sabe. Dice la Biblia, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué? Quítalo, sácalo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Porque mejor es que vayas al cielo con una mano o con un ojo que vayas al infierno con los dos. ¿Qué prefiere? ¿Se da cuenta, hermano? Eso es el arrepentimiento de que habla las Escrituras. En Hechos 3 encontramos las palabras del apóstol Pedro que aprendió de su maestro. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En otras palabras, hermanos, cuando tú y yo renunciamos al pecado, a la vida vieja, a la vida pasada, a la vida mundana, Dios nos da descanso, solaz. De eso se trata, hermano. Por eso Cristo dijo, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor quiere que tengamos una vida libre de la esclavitud, el señorío del pecado en nosotros. El pecado mora en nosotros, Pablo habla de eso, Romanos 7. Pablo lo reconoció. Hallo este mal, el pecado mora en mí. Es verdad. Pero en Cristo, hermanos, el pecado ya no se enseñorea de nosotros. El pecado ya no debe ser nuestro modo de vida. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un impío? Sencillo. Los dos son pecadores. Cuidado, hay gente que cree que el cristiano es un ángel que cayó del cielo. No, el cristiano es un pecador. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el cristiano ya no vive practicando el pecado. Y cuando peca, ¿qué pasa? Se siente mal, se duele. Y como conoce la palabra, va corriendo delante de Dios, confiesa su pecado y se compromete con el Señor para apartarse de él. Ahora el impío, su vida es el pecado. Y cuando peca, se goza, lo disfruta, se deleita. Y hasta se burla. Porque está cegado. Su mente está oscura. El diablo lo tiene atado. Porque entiende
que la vida es eso. ¿Se da cuenta, hermano? El arrepentimiento, como ya dijimos, se trata de renunciar a esas cosas que a ti te gustan, pero tú sabes que no agradan a Dios. Esas cosas que a ti te satisfacen, pero tú sabes que no convienen, como dice el apóstol. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Eso es un principio bíblico, cristiano, claro en las Escrituras. Hay cosas que la Biblia no te las dice directamente, pero te deja principios para tomar decisiones. La Biblia no te habla de el cigarro, de fumar. No hay un versículo que hable de eso. Pero sí la Biblia te dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso es un principio de vida cristiana. ¿Y qué te enseña? Que ya usted no puede seguir con ese vicio, porque ese vicio va a perjudicar tu salud. Hasta los impíos lo dicen en las promociones. ¿Se da cuenta? El cristiano renuncia a todo aquello que afecta su relación con Dios. Cualquier cosa que dañe su vida de manera integral. Hay una última cosa, hermanos. Si volvemos al versículo 15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. No podemos hablar del arrepentimiento sin hablar de la fe, porque se queda cojo. La fe y el arrepentimiento son almas gemelas, van de la mano una a la otra, no se pueden separar, porque si usted la separa, entonces la obra de Dios no puede producirse en tu vida. En tercer lugar, como ya nos preguntamos, ¿cómo podemos demostrar hoy un arrepentimiento genuino que evidencie nuestra entrada en el reino de Dios? Por último, reafirmando tu fe viviendo el Evangelio. Reafirmando tu fe viviendo el Evangelio. No me digas que tú crees si no vives el Evangelio. Reafirmar la fe significa vivir cada día el Evangelio. No nos llamamos evangélicos. No nos llaman evangélicos. ¿Por qué nos llaman evangélicos? Porque se supone que vivimos el Evangelio. Vivimos el Evangelio. Hay católicos que no quieren llamarse evangélicos, pero no entendemos por qué. Porque el evangélico viene de evangelio. Así como hay evangélicos que no se quieren llamar católicos, pero no entiendo por qué. Porque católico significa universal, la iglesia universal de Cristo. Todos los que creemos en el evangelio somos evangélicos y católicos. Si lo miramos desde el punto de vista de la palabra de Dios. El evangelio, que implica arrepentimiento genuino, es reafirmar tu fe viviendo el Evangelio, mostrando con hechos que el reino de Dios es una realidad en nuestra vida. No es un ideal, no es una filosofía. Es una realidad palpable. ¿No dijo Cristo, el reino se ha acercado? ¿Cómo se ve el Evangelio? ¿Cómo se ve el reino? La gente pudo ver el reino en la vida de Cristo. Su manera de vivir, sus palabras, sus enseñanzas y sus hechos dieron muestra del reino de Dios. Pero Cristo se fue. ¿Y a quiénes dejó? A sus discípulos, a sus seguidores, a su iglesia. ¿La dejó para qué? Para que siguieran el reino de Dios, expandiendo el reino de Dios, proclamando el reino de Dios, demostrando el reino de Dios. Para eso el Señor nos ha dejado como iglesia.
para que como iglesia el mundo pueda ver que el reino de Dios se ha acercado. Está a su alcance. La invitación de Jesús a creer en el Evangelio deja claro que arrepentirse no se trata solo de sentir culpa. Yo sé que tengo que cambiar, pero la cosa no se queda ahí. Arrepentirse es poner la fe en acción. Poner la fe en acción. Por eso es que Santiago, usted que ha leído la carta a Santiago, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No me diga que usted cree si usted no vive lo que cree. ¿Me copió? No me diga que usted cree si no vive lo que cree. ¿Se da cuenta? La fe verdadera se nota en lo que hacemos, en lo que usted hace en su vida diaria, en su casa. En su casa tiene que notarse su fe. Los que viven con usted tienen que ver en usted un hombre de fe, una mujer de fe, un joven de fe. ¿Y cómo lo van a ver? En su manera de comportarse, de relacionarse, de reaccionar. Qué feo. Es una palabra que la uso yo. No sé cómo usted la usaría. Pero qué feo se ve que en una situación crítica el impío sea más comedido, más mesurado y más prudente que el cristiano. ¿Usted se imagina? Que la reacción del impío sea más mansa, humilde y sencilla. ¿Dónde está el Evangelio? ¿Dónde está la fe? Hermanos, la fe, Dios la prueba. ¿O por qué usted cree que Dios probó la fe de Abraham? Porque la prueba es lo que valida, lo que reafirma la fe que decimos tener. Porque es muy fácil usted decir que cree cuando todo anda bien. Ahora, cuando las cosas se ponen color de hormiga, como dicen. No se le puso color de hormiga a Abraham. No fue un momento embarazoso, apremiante, difícil para Abraham. Sacrificar a su hijo único, el de la promesa. Dios pudo darse cuenta, reafirmar que la fe de Abraham era una fe genuina. De que realmente Abraham, su corazón había sido cambiado, transformado. Lo mismo pasó con Jacob, ¿se acuerda? De ser un engañador toda su vida, el Señor permitió momentos de prueba. ¿Para qué? Para que el corazón de Jacob cambiara. Y el Señor produjo ese cambio. Y al final Jacob se puede decir que fue un hombre de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? La fe verdadera se nota en lo que hacemos. Es la evidencia visible de un cambio real por dentro. Por eso es que Santiago dice eso. La fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Si usted mira conmigo rapidito Colosenses 1:13, lo voy a leer rápido. En Colosenses 1:13 dice la palabra, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué fue lo que Dios produjo? Un traslado, un cambio. De eso se trata el Evangelio, hermano. De pertenecer al reino de las tinieblas, ahora al reino de la luz
al reino de Cristo. Quienes creen son sacados del poder de la oscuridad y llevados al reino de Cristo para vivir bajo un nuevo liderazgo espiritual. Ahora, nuestro objeto de vida, nuestra razón de vivir, el porqué de lo que somos y de lo que hacemos, es una persona, Jesucristo. Eso es la fe. Como siempre ilustraba el hermano Andrés. Como un militar, no sé si hay militar aquí. Mientras marcha, el general, el capitán, el que está al frente, alza su voz. ¡Media vuelta! Media vuelta. A lo que usted le estaba dando el frente, ahora le da la espalda. Eso ilustra el arrepentimiento. Ahora, ¿se quedan parados? No. ¡Marchando! Esa marcha es la fe. Dirigiéndonos a la meta, como dijo el apóstol, al premio del supremo llamamiento, a Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, dice la carta a los hebreos. De eso se trata, hermanos. Eso es el arrepentimiento genuino. Hay mucha gente, hermanos, que va a las iglesias, hace una decisión, hace una profesión de fe, pero a la semana vuelve a lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque no hubo una verdadera conversión. La conversión ocurre cuando hay verdadero arrepentimiento y una fe genuina. La combinación de esas dos cosas es lo que produce en ti conversión. Lo que Dios anda buscando no son decisiones, son conversiones, convertidos a Cristo. Eso es lo que Dios anda buscando. Así que ya hemos visto cómo podemos demostrar hoy un arrepentimiento genuino, reconociendo tu necesidad de cambio, renunciando a lo que te aleja de Dios y reafirmando tu fe, viviendo el Evangelio. Hago una pregunta para terminar. ¿Está usted dispuesto a soltar lo que le aleje de Dios? ¿O lo que le está alejando de Dios? Hay gente que dice, tengo que pensarlo. ¿No se ha topado con gente así? No me siento preparado. Tengo que pensarlo. Pero déjeme decirle que en cierta medida tienes razón. Tiene que pensar ese paso, esa decisión, porque implica un cambio de vida. Estar dispuesto a dejar lo que haya que dejar. Ahora bien, como siempre le digo, lo más inteligente, lo más sabio es tomar esa decisión ya. ¿Por qué? Porque si no, puede ser tarde. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Dios quiere salvar hoy. Dios quiere salvar tu alma. Dios quiere rescatarte de la condenación, de la perdición eterna. Librarte del castigo eterno. ¿Cuándo? Hoy, no mañana. Mañana puede ser tarde. Nadie, ninguno de nosotros tiene control del tiempo. Nadie de los que está aquí sabe qué día tendrá que partir. Todos un día vamos a morir. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Dónde? No lo sabemos. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero Dios sí lo sabe. Y por eso Dios en su amor, en su misericordia, en su gracia, hace un llamado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y como dijo el apóstol, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio.
¿Tu vida muestra un cambio real por Jesús? Pueden decir los que viven contigo, la gente con que tú te relacionas, que se ha producido en tu vida un cambio real. ¿Pueden ellos realmente constatar, evidenciar, dar cuenta de esa realidad en tu vida? El arrepentimiento verdadero, hermanos, se demuestra con acciones que muestran una vida cambiada por Dios. Hagamos más y hablemos menos. Eso es, mi hermano. La vida cristiana es hacer. No hay mejor predicación que tu testimonio. Si tu testimonio no anda bien, no creas que tu familia te va a hacer caso. No creas que tus compañeros de trabajo te van a hacer caso. Que tus compañeros de estudio, que tus vecinos te van a hacer caso. No pienses eso. Porque no tienes autoridad. Y qué pena. Porque serás una piedra de tropiezo para que ellos puedan ser salvos. Cristo es el centro del arrepentimiento. Él perdona, restaura y da una nueva dirección. Por eso el llamado de mi hermano, mi hermana y amigo que está aquí, que centres tu vida en Cristo, enfoques tu vida en Cristo, decidas vivir para Cristo hasta el final. En Él está la vida. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y hallará pastos. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto. Yo soy el pan de vida, el que de mí come no tendrá hambre y el que de mí bebe no tendrá sed jamás. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. De manera que el arrepentimiento verdadero, genuino, viene por medio de Cristo. El Señor nos ayude a seguir a Cristo. Vamos a orar. Ojos cerrados, por favor. Así con sus ojos cerrados, por favor, nadie mirando. El Señor nos ha hablado en esta mañana. Ciertamente, muchos de los que están aquí en un momento dado de su vida, se produjo un arrepentimiento, una fe, un cambio. Pero ese cambio debe ser evidente. De nada sirve que usted diga que cree si eso no se ve. Dios anda buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Si tú estás aquí y el Señor te ha hablado, ahí donde estás, ora a tu Dios, habla con tu Dios, sincerízate con Dios. Dile: Señor, ayúdame a mostrar el verdadero arrepentimiento. Que mi vida refleje ese cambio de vida que tú has producido. Que mi vida sea un testimonio vivo del verdadero evangelio. Que yo pueda, como dijo el apóstol, vivir como es digno del evangelio. Así con sus ojos cerrados, por favor, nadie mirando. Probablemente aquí entre nosotros hay alguien que sinceramente dice: pastor, yo reconozco que todavía no he dado el paso de fe, de entregar mi vida a Cristo. He entendido la palabra, he entendido el mensaje, he entendido el llamado de Dios. En esta mañana, pastor, yo quiero tomar la decisión
de arrepentirme de mis pecados y creer en el Evangelio. Yo quiero, pastor, que usted ore por mí. Quiero dar el paso de fe, de entregar mi vida a Cristo. Si tú estás aquí y con sinceridad quieres dar ese paso, queremos ayudarte. Queremos orar por ti. Si tú estás aquí y quieres entregar tu vida a Cristo, ahí donde estás, levanta tu mano bien alto y queremos orar por ti. ¿Hay alguien aquí? Ore por mi pastor. Yo quiero ser salvo. Quiero dar ese paso de fe. Quiero entregar mi vida a Cristo en esta mañana. Ore por mi pastor. ¿Hay alguien aquí? No tengas miedo, no tengas temor, no tengas vergüenza. El Señor te ama. Quiere mostrar su gracia en tu vida. Quiere darte la salvación por medio de Cristo. Por última vez, si tú estás aquí y quieres entregar tu vida a Cristo, levanta tu mano bien alto, queremos orar por ti. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Levanta tu mano bien alto. Quiero entregar mi vida a Cristo, quiero ser salvo, quiero asegurar la salvación de mi alma. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Oh Dios Todopoderoso, gracias por tu iglesia. Gracias por cada persona, por cada alma aquí presente. Tú conoces cada corazón. Tú conoces la necesidad de cada quien, cada corazón aquí presente. Tú conoces las luchas, las batallas que hay dentro de cada uno. Oramos encarecidamente, Señor, para que con el poder de tu Santo Espíritu tú estés obrando. Esa semilla, la palabra, el Evangelio, pueda traer efectos. Como dijo Cristo, que la semilla pueda dar fruto a 100 por 1. Oh Dios de los cielos, si hay alguna persona aquí entre nosotros que todavía no ha entregado su vida a Cristo, que no espere mucho tiempo, que pueda dar ese paso. No te vayas de aquí sin acercarte a nosotros. Queremos ayudarte. El Señor quiere salvarte. Ayúdanos como iglesia a ser luz del mundo y sal de la tierra. Para eso tú nos has llamado, un reflejo fiel de la luz de Cristo. Que nuestra luz alumbre para que vean nuestras buenas acciones, nuestra manera de vivir, nuestro testimonio, y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ese es tu propósito. Úsanos para tu gloria, Señor. Ante ti nos rendimos, te damos gracias, Señor. Gracias por hablarnos. Guíanos ahora cada uno a nuestros respectivos lugares. Provéenos y súplenos, Señor, para las necesidades. El pan de cada día, dánoslo hoy. Y guárdanos, Señor, el ángel de Jehová acampando sobre cada uno. Sigue protegiendo a tu pueblo y a las naciones alrededor por las fuertes lluvias. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra. Oramos con plena confianza. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos decimos amén. Amén. Gloria al Señor.